Buenos días, alumnos, bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía. Después de un largo tiempo, bueno, nos encontramos nuevamente para seguir con los temas de nuestro sistema Larralde que venimos eh, aprendiendo desde comienzo de año. Nosotros lo último que vimos fue todo lo que sea ganchitos, ganchito R, ganchito L, ganchito N final. También vimos las terminaciones RALNAL y sus variantes, vimos ganchitos coincidentes, ganchitos yuxtapuestos, que todo eso lo tenemos en el aula para que ustedes puedan, si tienen dudas o si no se acuerdan, vean las actividades, practiquen con todo lo que sea del tema ganchitos, ¿sí? Tienen que saber muy bien eso para poder seguir, porque cada tema nuevo tiene que ver con el tema anterior, entonces es importante que aprendamos bien cada una de las unidades. Hoy vamos a ver prefijos, es un tema nuevo, un tema muy lindo, que vamos a compartir con ustedes un PowerPoint, un PDF que tenemos acerca de prefijos estenográficos. Y como vemos acá, eh, los prefijos van siempre delante de la sílaba estenográfica y representan diferentes sonidos, diferentes escrituras. Son sílabas iniciales que en estenografía representan diferentes signos, nos dice el concepto. Casi todos los prefijos se trazan separados del estenograma. Vamos a ver después más adelante en nuestro cuadrito que sí vemos que vamos a tener uno de los prefijos que va unido al estenograma. Pero la mayoría van separados del rasgo. Y vamos a empezar con el prefijo con. ¿Sí? Si podemos ver un poquitito más abajo, ahí tenemos que se representa por un puntito al inicio del estenograma, ponemos un puntito y se traza separado del rasgo. Este prefijo tiene variantes que son can, o puede ser también con m, cam, kun, o también con m, cum y cons, ¿sí? Y nos sirve para escribir las palabras que vemos acá en el ejemplo: conjugar, conduce, canguro, confiesa, consigo, cansar. Fíjense que los prefijos, ninguno de ellos determina la posición del estenograma. Nosotros vamos a tener en cuenta para la posición la segunda vocal de la siguiente sílaba. Y vamos a ver en este caso, podemos subir, Mauro, un poquitito para ver consejo. La palabra consejo. El prefijo es con, que lo hacemos con un puntito y escribimos cejo. Fíjense que ahí la E del circulito es la que me determina la posición en la que va escrita el estenograma, y no es que yo escribo el circulito tocando el renglón, sino que el rasgo que contiene al circulito es el que va a tocar el renglón. En este caso, consejo, lo vamos a buscar acá en la camarita. Consejo, y fíjense que este es el prefijo y lo vamos a representar con un puntito. Esta es la que me marca la posición y lo vamos a hacer de esta forma. Con, a la derecha del circulito, cejo, tocando el renglón, ¿sí? Esta es la forma correcta de escribir esta palabra.
Tenemos otros ejemplos. Vamos a ir viendo y vamos a hacer, fíjense cómo tenemos acá, conjugar. No sé si se ayuda a ver bien. Vamos a hacer, voy a hacer con virome para que puedan ver un poquito mejor el trazo de estos prefijos. Fíjense que acá es la U la que indica la posición. Y si lo escribí ahí, no se ve bien. Vamos a ir escribiendo para poder ver mejor. Conjugar, conduce, Conjugar, conduce, canguro, confiesa, consigo y cansar. Ahí están los ejemplos con distintos prefijos, en este caso con, y tenemos palabras con sus variantes, ¿sí? Profe, buen día. ¿Sí? Buen día. ¿Puedo hacer una preguntita? Lo que Sí. veo siempre son, los rasgos que siguen siempre son, por ejemplo, los rectos. Que, por ejemplo, para escribir camión no se podría utilizar, ¿no? Camión, No, pero No ahí se no, puede utilizar. ahí No se no puede. tenemos prefijo. no, Claro. yo separo en sílabas. Fíjate que en No, la no, yo lo que veo es que se necesita usar com o cam, según, Claro, sí. solo con rasgos o sea, le sigan los rasgos rectos No, o curvos. en confieso Pero, tenés curvos, en tenemos confieso. claro, curvos, sí. Pero, Sí, por ejemplo, no, nada más decía que, por ejemplo, palabras como camión no se claro, utilizan. fíjate que si vos separás en sílaba camión, tenemos Claro, no. mión. Guión no queda. En Sí, cambio, sí. para el prefijo con y sus variantes, yo tengo que tener Ujú. la primera Exacto, sílaba, tengo que tener o can, o cam, o cum. claro. Sí, sí, sí. Eso Sí. nada más era un pequeño, va mirando. Va, Viste que le sigue a can o kun o a cons, le sigue otra sílaba, ¿sí? No le sigue una vocal. Como, a ver, camión, ahí tenés dos sílabas, camión. Cambio, ahí sí, cambiar, ahí ya se, cambiar, ahí sí. ahí ya Pero se, eso es lo que, sí, sí, eso es lo que yo estaba observando, nada más sí, 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 sí. era ver esos detalles. Sí, Sí. gracias, Tom. No, de nada. Ustedes, no sé si habrán visto que en el aula ya tienen un video que Mauro les subió acerca de prefijos. Para los que pudieron ver, sí, es un video donde tenemos este mismo PDF con ejemplos y donde están las explicaciones. Nosotros hoy vamos a dar las explicaciones de este PDF en esta clase porque no pudimos tener anteriormente clases por Zoom. Así que, pero ya tienen ustedes material para mirar. Y también tienen actividades, la actividad número 30 acerca de prefijos. Así que vayan al aula y miren, ¿sí? Ahí Fíjense, conjugar, vamos a hacer conjugar, ¿sí? Conjugar. Fíjense cómo escribimos. Esta es la vocal que me marca posición, tercera posición, entonces corta el renglón, ¿sí? Conduce, conduce. ¿Ven? Canguro. En canguro, fíjense que vamos a hacer como la palabra va en tercera posición por la vocal U, escribimos abajo del renglón. Canguro. Canguro. Primero va el prefijo y después va el rasgo que el le rasgo que sigue. le sigue. Confiesa en segunda posición, confiesa, confiesa. Consigo, fíjense, consigo, Va a ir en segunda posición, ¿por qué? Porque la I es la que me marca posición, la I del circulito, sí, así es, sigo.
Y acá, ¿en qué rasgo va a ir? Cansar. Sar en primera posición. Sar, ¿Sí? cansar. Y ahí tienen entonces ejemplos de can, con, de el primer prefijo que se hace con un punto, que es con, y sus variantes. Otras palabras puede ser, por ejemplo, cóndor. ¿Sí? Cóndor. Vamos a escribir. A ver, Natalia, ¿tenés alguna duda? ¿Querés hablar de Sí, hola, buen día, profe. Hablamos del ejemplo ahí de consejo. ¿Por qué Sí, con la C se escribe como en primera y termina el rasgo en segunda? sí. Es Ahí el que que- te marca posición es el circulito con la E. Es lo que Sí. decíamos. Este es el que me marca posición, ¿sí? Te marca la posición del rasgo jo. Yo no puedo hacer con y hacer el circulito acá en segunda y hacer así. No, así está mal, ¿sí? No va. Porque a mí me marca la vocal que acompaña al circulito, por eso toca el renglón, ¿sí? En Toca el segunda. renglón, consejo, ¿ven? Consejo. En segunda posición, tiene que tocar el renglón. ¿Se acuerda cuando dimos circulito? Decíamos que el circulito nos marca en qué posición va a ir la palabra, el rasgo que le sigue. En Por, este, Ah, por ejemplo, si escribimos la palabra concede, concede, acá tenemos el mismo caso, con el prefijo, me fijo con esta es C. la que me marca la posición, entonces acá yo voy a saber que va en segunda posición, y voy a hacer con cede, toca el renglón, con cede, ¿ven? Si dice Vale. concedemos, y voy a escribir concedemos. Vamos. coincidimos, coincide, Coincide. coincide, ¿cómo voy a hacer? Ahí obvio la I, obviamos la I, y vieron que se escribe igual que concede. Ah, bien. Solamente eso para los que las segundas sílabas son con circulito. Contienda. A ver, Reina. Profe, perdone, pero coincide no está dentro de las variantes. No está dentro de las variantes, perdón, pequeña observación. ¿También entra? Las variantes tenés son can o cam, puede ser Claro, por eso, pero coin, ¿bien? Voy a Coincide. agregar entonces. no, coincide, Eso, y vos escribís coincide cuando por eso que la profe lo mencionó y dije, también está Ah, como no, no, variante. no va. No va, Karina. Perdón, borro. Está bien, no va con, porque ahí tenés que escribir la palabra coincide. Claro, yo tengo las variantes y bueno, como acá también ustedes presentan y no aparece, me asusté un poco, pensé que Bien, está bien. tenía que agregar. sí. A Perdón, ver, contienda. Verónica quiere saber contienda. Ahí voy a hacer el prefijo que es con y va a ir en segunda, tienda, va a ir tinda. Contienda. ¿Sí? Concurso. Concurso. Ahí va, cur va en tercera, la U es la que me marca posición. ¿Mm? Por ejemplo, congoja, congoja. Fíjense que todo el estenograma me quedó abajo del renglón. ¿Por qué? Porque la O, esta O es la que me indica posición que va en tercera posición. Por Como ejemplo, es un rasgo horizontal, va abajo del renglón, ¿sí? si yo digo campo, ¿en qué posición va a ir? la profe, ¿Cómo? corta el renglón. En Cam, tercera, po. ¿sí? Tercera, sí, perdón. Hago cam y mi rasgo po en tercera, campo.
El prefijo, o sea, el puntito en este caso no marca la posición. No se fijen en el prefijo para ver, sino en el rasgo que le sigue. Fíjense en la variante si yo digo consta, ¿En qué posición va a ir consta? En primera. En primera, muy bien, en primera. ¿Sí? ¿Van entendiendo? si digo cumbre, Profe, ahí tenemos un ganchito, pero la R, pero va en segunda. Sí, sí, ganchito inicial, ere, ¿tienes ahí? Cumbre. ¿Mm? en segunda, ¿sí? Por la E. Por la E. Hago bre, hago Q y hago bre. Ahí dice bre. Cumbre. ¿Ven? Por ejemplo, si yo digo canjear, canjear. ¿Sí? El prefijo es can. Y acá tengo gear, que lo voy a escribir ger. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer? ¿En qué posición? También va en segunda, profe. En segunda. Con Con el ganchito. inicial ere. ¿Por qué decimos que es ganchito inicial? Porque confunden muchas veces. ¿Por qué? Porque comienza con el ganchito. Por eso es inicial. Por más que suene al final, ¿sí? Yo escribo ger, acá, canjear. Fíjense cómo van a escribir la palabra canjear. Porque mi rasgo, Canjear, canjear, pero como esa palabra no existe, mi yo me voy a dar rasgo, cuenta. mi rasgo G en este caso, comienza con un ganchito. Entonces es un ganchito inicial. Y fíjense acá en esta palabra cumplir, ¿qué pasa? Tenemos ganchito L, inicial Sí. L, y Sí, ganchito final R. muy bien. Y Entonces, va en segunda. en segunda posición, Plir. ganchito inicial L y ganchito final R. Si yo hago mi ganchito del otro lado, ¿qué voy a leer? O sea, Ir. cum, después hago un ganchito inicial L, y si hago mi ganchito final del otro lado, voy a leer cumplen. ¿Mm? Lo mismo pasa con comprar o compran. Fíjense, Compran, muy bien. muy bien, comprar y compran. Cumplen, en este caso, ¿ven? Ganchito inicial L y ganchito final L. Cumplir de esta forma y cumplen de esta forma. ¿Se entiende? Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente prefijo, que es acon. ¿Sí? Acon. Se representa con una vocal A, ¿sí? Chiquitita, va separado del rasgo también, y tiene su variante que puede ser acan. ¿Mm? Entonces, el prefijo es acon, se lo representa con una A, con una vocal A, va separado del rasgo, y su variante es acan. Y ahí tenemos los ejemplos de lo que sería el prefijo acon y su variante. Acantilado, acongoja, acampaste, aconsejable, aconcagua. ¿Mm? Entonces, esos son los ejemplos que tenemos con este prefijo. Y lo vamos a hacer de la misma manera que la anterior, nada más que esto lo vamos a hacer con una A chiquitita arriba, y eso Disculpe, me va a indicar. profe, ¿Sí? ¿Sí? la variante de acón es acán con N y acán con M, las dos, Sí. Acan. Acán y acam. solamente Sí, con N, también con Sí, con también M puede igual. ser Acan. También También puede con ser Ah, Acan. M. bien, perfecto.
Entonces ahí, como les dije, tenemos los ejemplos de estas palabras y vamos a ver cómo se escribe acantilado, que como ven, también la posición me marca el rasgo que sigue, no el prefijo. Eso tienen que tener bien en cuenta. Ningún prefijo me va a marcar posición, solamente el rasgo que le sigue. En este lado, acantilado, ¿en qué posición va a ir acantilado? Segunda, profe. En segunda, muy bien, en segunda. Entonces voy a hacer mi prefijo y luego voy a hacer, en este caso con la palabra acantilado, hago tilado y leo acantilado. Lo mismo para acongoja, ¿sí? ¿En qué posición va a ir acongoja? Tercera. En tercera. Entonces hago mi prefijo acongoja. Acampaste. ¿En qué posición va a ir acampaste? En primera. En primera. Hago mi prefijo acampaste. ¿Puedo preguntarle algo, profe? Perdone. ¿Sí? Acá usted dice, ¿qué será con también? ¿Cuál? Con, acon, Con, como también, por acon. ejemplo, acomplejado se puede escribir con este Acompañaste, por prefijo ejemplo. también. Sí, también, Porque, también. ok. Lo voy a agregar porque yo tengo la lista, pero Bien, estoy agregar. viendo que Sí, Sí, agregar podés hacer también con la... aconsejable. Fíjense, aconseja, habíamos dicho, consejo vimos en el ejemplo. Fíjense, aconsejable. 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 Acostúmbrense ustedes cuando están escribiendo a repetir la palabra en voz alta, ¿sí? Así como Ahí tengo ganchito inicial L, ¿sí? Ble, ¿vieron? Después tengo aconcagua, entonces hago mi prefijo que es acon y sigo con cagua, ¿sí? Es un nombre propio, por lo tanto lleva siempre una comillita. ¿Mm? Después tengo también, por ejemplo, otro ejemplo puede ser acontece, acontece. ¿En qué posición va a ir acontece? segunda, profe. En segunda, sí, muy bien, en segunda. Acontece. muy bien. Pasamos al siguiente prefijo. El siguiente prefijo es descon. Fíjense que en este caso también va separado del rasgo y lo vamos a representar con la sílaba des reducida a sus 3/4 partes, ¿sí? Escribimos des chiquitito y después escribimos la palabra que sigue, el rasgo que sigue. Y sus variantes son descan con N y también descam con M y discon, ¿sí? Y vamos a ver los ejemplos. Descongestión, Tenemos descongestión, tenemos descontable, tenemos desconfiado, fíjense que estas palabras, estos prefijos, lo que hace es dis- abreviar las disconforme, disconforme, descampar y descansar. Ahí tenemos palabras con variantes de descon, ¿sí? Entonces tenemos descon, que se escribe como con una D chiquitita. Descomponer también, ¿sí? Sí, Descomponer. también, Natalia, descomponer también. Vamos a hacer descon en segunda posición, ¿por qué? Porque esta es la que indica la posición en descongestión, es esta. Nunca el prefijo marca posición.
Entonces vamos a hacer descon, chiquitito, gestión, Gestión. ¿sí? De nuevo, descon, Descon, gestión. gestión. Tienen que hacer bien pegadito a su rasgo, no muy separado, porque si no van a confundirse como que hay dos palabras, ¿sí? Chiquitito, pegadito al rasgo. Descontable. ¿En qué posición va a ir? Descon, Primera. en primera. Table. Desconfiado. ¿En qué posición va a ir desconfiado? Segunda, profe. En segunda hago desconfiado. Disconforme. ¿En qué posición va a ir? Tenemos Tercera. ganchito En inicial tercera y y tengo un acortar. ganchito inicial. Muy bien. Discon, ahí hago forme. Ganchito inicial ere. Disconforme. Descampar. Hago descam y hago par. Ahí también tengo otro ganchito inicial ere. Comienza con un ganchito ere. Descampar. Y tengo descanso. Descansar. Descansar, perdón. Descansar. Ahí voy a hacer sar. ¿Se acuerdan del rasgo ar, ir, or, ur? ¿Mm? En primera Profe, pero igual sí que escribimos descanso, como usted dijo recién, también se puede escribir de esa manera, ¿no? Se escribe so, obviamente, pero cuando es ese so es en tercera, ¿se colocaría abajo? ¿Qué palabra? Descanso. No, descanso. Danzo, ¿no da? Descanso, No. después lo vamos a ver cómo escribir. Ah, está. Porque yo Perdón. no puedo poner el prefijo y poner una sola sílaba. Ah, El bueno. circulito es un monosílabo, no puedo ponerlo así porque no lo voy a poder leer, no lo voy a poder traducir. Después no va a poder traducir, Sí, si hacer scan y hacer el circulito. Descanso te voy a hacer acá, pero descanso yo voy a escribir. Cuando demos otro tema, descanso, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Acá tengo Superposición. decir que Es el ganchito, otro tema. todavía no vamos a entrar en eso, Ah, porque todavía no. Bueno, ahora sí hago yo la palabra descompuesto. Descompuesto. ¿En qué posición va a ir descompuesto? en tercera, profe. En tercera, muy bien. Esto para que vayan fijando en qué Y posición tiene va a ir, elipse. sí, Sí, descompuesto, buenísimo. porque por ahí en un dictado se van a querer confundir. No, hay que fijar bien en cuál es el que me marca la posición. Bien, descompuesto. Si yo digo acondicionar, Es. No, no llegamos a con, profe. Estamos en... Nos saltamos. Desconsiderado, por ejemplo. Desconsiderado. Desconsiderado. Me fui y leí el anterior. Desconsiderado. ¿Vieron cómo se escribe desconsiderado? Descompaginar, Paginar. Ustedes anoten todos los ejemplos y repitan varias veces, ¿sí? Descompaginar. Desconfiar. Le hacemos un último ejemplito. Desconfiar. ¿Qué tengo ahí? Chito, profe. Chito Bien. inicial R. Quinto inicial R. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente prefijo, que es recon. Ahí se hace el rasgo es el reducido, dice a sus tres cuartas partes, y lo hacemos de esta manera, chiquitito, es el rasgo reducido, chiquitito, va separado también del rasgo, y también tiene variantes, ¿sí? Que son recam, con M, y recons.
¿Vieron? Entonces tenemos recon, que es el rasgo re chiquitito reducido. También va a ir al lado de nuestro rasgo, bien al lado, no tan separado, ahí tienen el ejemplo, ¿sí? Al comienzo y siempre la posición me marca el rasgo que le sigue. Acá tenemos reconciliado. Va a ir en segunda. ¿Por qué va a ir en segunda? Porque mi circulito, que en este caso es sí, ¿sí? Me va a marcar en qué posición va a ir el que le sigue. Entonces hago reconciliado. Reconciliado. Toca el renglón, el circulito sí. Sí, liado. ¿Mm? Reconducir. ¿En qué posición va a ir? Reconducir. Tercera posición. En tercera, muy bien. Hago recon, que es mi prefijo, luego hago ducir. Reconducir. Ahora tenemos recambiamos. Recambiamos en segunda posición. Después tenemos recomponer. En tercera posición, también al final tenemos un ganchito R inicial, ¿sí? Y hago reconstruir. Reconstruir. Ahí tengo ganchito inicial y final R. Reconstruir. ¿Mm? Bien, es muy importante que escriban bien cerquita, ¿sí? El prefijo al lado, bien cerca del siguiente rasgo. ¿Por qué? Porque después se van a confundir, van a pensar que por ahí es una vocal, ¿sí? Entonces es importante que lo hagan bien cerquita, bien al comienzo y cerquita del rasgo que les sigue. Ahora vamos a ver el prefijo en con, incon. Este es un prefijo que se usa mucho porque hay muchas palabras y tiene muchas variantes, como pueden ver. Lo vamos a representar con el rasgo en reducido, ¿sí? Ustedes saben que el rasgo en es vocal N, así, y lo que nosotros vamos a hacer ahora con este prefijo es hacerlo chiquitito, al comienzo de la palabra. Entonces, las variantes son en can, también puede ser en cam con M, incan, en cum, o puede ser en cun también, encuentro, fíjense, para escribir las palabras encuentro, encontró, encontramos, encontraron, yo voy a escribir con este prefijo. Incons, incum, ¿sí? Tenemos muchísimas palabras y esto nos abrevia muchísimo, este prefijo nos abrevia la escritura. Y vamos a hacer los ejemplos. Encontramos. Encontramos inconsecuente. Profe, ¿Sí? acon, acam, etcétera, es un rasgo más fino, ¿no? A diferencia No, de este. es el rasgo en reducido Este es grueso. es grueso, ¿sí? Este Esa es la Porque diferencia. es en, es ¿se acuerdan? diminutivo. Chiquitito. No, yo nada más porque estaba viendo que son muy parecidos a con, acam, en com, Acon, incom. fíjate que acon es Claro, una vocal y es fino. Es ¿Sí? claro. acordate que Acon es la es vocal una A. vocal y es fino. Y Sí. es más chiquitito aún que este prefijo en con, incon. Es una vocal A, Bien. acon. Sí, profe, sí. Sí, Estoy bueno. anotando todo, sí, gracias. Tenemos rasgo reducido en y es grueso. Es grueso. No se confundan, ¿eh? ¿Sí? No se confundan. Bien. Entonces tenemos encontramos, inconsecuente, encantaba, incambiable, encuentran, incomparable, inconsciencia,
incumplir. Ustedes vayan haciendo en su cuadernito, ¿sí? Estos ejemplos, Vamos a escriban estas palabras. encontramos. Agotamos. Inconsecuente. In- Segunda. Hago. Inconsecunte sería. Inconsecuente. Encantaba. Primera. Va. Incambiable, hago incam. Ahí tengo vi, hable, tengo ganchito inicial L. Encuentran, una palabra que van a escuchar mucho y escribir mucho. Encuentran. Incomparable. Incomparable. Inconsciencia. Incumplir. ¿Sí? Entonces, ustedes marquen también, marquen el prefijo en con, en incon, marquen que esta vocal de la sílaba que le sigue es la que indica la posición, ¿sí? Marquen para poder acordarse, para que no se confundan, marquen quién les marca la posición, marquen el prefijo. ¿Mm? Muy bien. Ahora vamos a seguir entonces con el otro prefijo, que es circun y circuns. Esos son los dos prefijos y nuestras palabras que comiencen con circun y con circuns van a ser hechas con este prefijo que se hace con un circulito, va separado también del rasgo y no tiene variante, ¿sí? Solamente circun y circuns. Y acá tenemos los ejemplos que son circunvolar, circunscribiste, circundar y circunstancias. Entonces, vamos a hacer con un circulito, lo vamos a representar con un circulito que va de esta manera, separado del rasgo que le sigue. ¿Cuál me marca la posición? El rasgo que le sigue, que es, en este caso es volar para circunvolar, para circunscribiste en segunda y circundar en primera. Y circunstancias también en primera. Fíjense que en esta palabra tenemos también superposición de círculo al ganchito N. Circuns, ahí dice circuns. Y acá dice tan. ¿Y qué hago yo? Cierro con un círculo mayor el ganchito N. Y de esta forma me queda circunstancia. ¿Sí? ¿Ven cómo vamos a escribir? Esta es una palabra también muy común, así que Circunstancias, de esta sí. forma, acuérdense, vamos a escribir circunstancias. Si es circunstancia sin S, y vamos a hacer circunstancia. Acá dice circunstancia nada más. Con un escapecito. En singular, circunstancia. ¿Vieron que ahí está la palabra circunscribiste? También puede ser circunscribir. Se van a encontrar con varias palabras con el prefijo circuns. ¿Sí? No son palabras usuales, por ejemplo, hay otros ejemplos como circunflejo, circunnavegar, circundar. Circunstanciado. Pero lo tenemos, ¿sí? Lo tenemos y lo vamos a dar porque es importante. Entonces, profe, ¿Sí? Sí. en circunstancias el círculo a su vez, o sea, comparte el rasgo N también. Claro, porque ahí Lo tenés. superpongo, ya vamos a dar Ah, buenísimo. superposición, anteposición y posposición de ganchitos, ¿sí? Vamos a dar el ganchito N, vamos a dar de círculos y elipses, vamos a dar eso. Circunscripción, dice Alejandro. Circunscripción. También.
Sí. Ahí lo voy a terminar con una terminación ción. Circunscripción. Miren cómo vamos a hacer circunscripción. Miren cómo escribimos circunscripción. Hacemos circuns, que es mi prefijo, y cripción, voy a escribir cripción. Yo voy a obviar la P en este caso, ¿y qué voy a hacer? El ganchito sion después, que también vamos a dar. Terminación sion. Entonces, circunscripción, voy a escribir de esta forma. Circunscripción. ¿Ven? Muy bien, vamos al siguiente prefijo. Nos encontramos con el prefijo contra. ¿Podemos seguir? Contra, y su variante Que es con. se representa con una rayita gruesa oblicua, ¿sí? Y fíjense ahí la flechita nos muestra cómo la tenemos que trazar de arriba hacia abajo, ¿sí? Acuérdense que el rasgo R, el rasgo, el prefijo recon, yo lo trazo fino y de abajo hacia arriba. En este caso contra, fíjense que es una rayita gruesa, oblicua, y va separado también del estilograma. Su variante es contro nada más. Y nos sirve para estas palabras: contrabando, contrarreforma, contramano, controlar. Vamos a escribir contrabando en primera posición por, fíjense, contrabando, contrabando, ¿sí? Contrabando. Yo voy a ir repitiendo las palabras. Contrarreforma. Contrarreforma en segunda. Contrarreforma, ¿sí? Contramano en primera. Contramano. Arriba del renglón. Y controlar, fíjense, voy a escribir la rayita gruesa y voy a hacer largo. Controlar. ¿Sí? Controlar su variante. Eso es en cuanto al prefijo contra. Después tenemos otras palabras también con este prefijo. O sea, nos vamos a encontrar con varias palabras. Y estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, contradecir. Profe, perdón, en controlar, ¿es el único que va debajo del rasgo? Controlar. No, yo tengo que Sí. escribir siempre el prefijo y Sí. después el rasgo. Sí. ¿Sí? Me quede donde me quede escribir de acuerdo a la posición de la vocal de la sílaba siguiente, y ahí yo tengo que escribir el prefijo, ¿sí? Que me quede cerca y que me quede bien, Sí. que me quede como fácil en la escritura. No muy separado porque te vas a No la voy a confundir. Porque fíjate que si yo hago, ponele que si yo hago, te muestro acá, hago control acá y después le hago así, No. me va a quedar más complicado para la traducción. Entonces yo voy a escribirle bien al ladito, y como este lar es un Va para arriba. rasgo curvo que comienza con un ganchito, fíjense cómo queda bien así. ¿Ven? Ah, bien. Primero vas a hacer siempre tenés que fijarte el rasgo que le sigue a tu prefijo. Entonces vas a hacer primero tu prefijo y luego el rasgo que le sigue, ¿sí? Siempre hago primero el prefijo porque comienza con un prefijo. Contragolpe puede ser también. Contragolpe. Voy a escribir contra. Golpe, ahí tengo un ganchito inicial L, golpe. Hago mi prefijo contra, luego mi rasgo golpe. Puede ser contradecir, puede ser contraataque, contravenir. Contraataque. Acá fíjense, contravenir. Vamos a hacer contravenir. Contralor. ¿En qué posición va a ir contra?
lor. Va a cortar, profe. Va En a ser tercera. En tercera voy a hacer mi prefijo contra y luego hago lor, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que controlar, pero controlar va en primera y contralor va en tercera. ¿Ven? Por la vocal. Controversia va a ir en segunda. Controversia. Muy bien. Para un montón de palabras, entonces, usamos este prefijo. Y el último de los prefijos va unido al rasgo. Es el único que va unido al rasgo. Fíjense en qué casos lo vamos a usar. Es la sílaba des, ¿sí? No tenemos que confundirnos con la sílaba, con el prefijo des con, de, que vimos anteriormente. Acá también es la sílaba des reducida, pero va unida. ¿Y cuándo? Cuando tenemos un rasgo F vocal o B corta vocal que comience con ganchitos, con ganchitos iniciales. Y los ejemplos son desenvolverse. Fíjense que vol, ahí comienza, tenemos el prefijo desen, y le sigue vol, que lleva ganchito inicial L, y después el rasgo verse, ¿ven? Va unido. Desinflaste también, desin es el prefijo. Y después flaste, ¿qué pasa? Tenemos la F con el ganchito inicial L, ¿sí? Me dice la regla que me va a servir cuando la palabra después del prefijo desen o desin le siga la B corta con un ganchito inicial o la F con un ganchito inicial. ¿Se entiende? En los ejemplos ustedes se van a dar cuenta. Desenvolverse, desinflaste, desinformar, desinflamar. ¿Vamos? Profe, Sí. perdone. La palabra desinflar. Desinflar tiene dos ganchitos. Entonces, ganchito L inicial va a compartir con la... Yo tengo acá, estoy dando que desin es una variante de este prefijo, entonces voy a hacer de esta forma. En primera posición, desin comienza con, fíjense cómo vamos a hacer con el rasgo vocal R. Desinflar, 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 ¿sí? Yo puedo usar en esta palabra el prefijo desin. ¿Por qué? Porque le sigue una F y un ganchito inicial, en este caso L. Y fíjense, desinflaste, 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 ¿ven? ¿Por qué yo hago en esta palabra vocal R? ¿Por qué? Se cumple la regla de la palabra flor, por ejemplo, cuando Claro, aprendíamos. porque en los rasgos tipos yo no puedo poner ganchito final R. El ganchito final R es solamente para los rasgos rectos, ¿sí? Entonces, cuando tengo un rasgo curvo, como en flor, como decíamos hoy flor, en este caso flar, voy a usar vocal R. ¿Se entiende? Desinformar. Vamos a hacer el ejemplo. Desinformar. El prefijo es desin. Y acá va en tercera posición por la vocal O. Desin. ¿No es cierto? Entonces, hago desinformar. 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 En tercera posición. Corta el renglón. ¿Se entiende? Este des es chiquitito. Pero, ¿qué quiere decir ese de chiquitito? Que ahí va que es la palabra de sin. Por ejemplo, Si yo voy a hacer toda la palabra de sin formar,
es mucho más largo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Con este prefijo lo estamos abreviando. En Sí. este caso con Siguiendo con la regla que me dice desinflamar. este prefijo, si yo quiero escribir la palabra desenfocar, ¿cómo voy a escribir? Desenfocar. Desenfocar estaría cortando, profe. Fo, va a cortar el renglón. ¿Y cómo Es vos decís? ahí tenemos un ganchito R inicial, ar, al final. Desen con Ahí no puedo aplicar este prefijo. ¿Por qué no puedo aplicar en desenfocar? No puedo aplicar el desreducido porque no cumple la regla de que tiene que empezar fíjense que es desenfocar, ¿sí? No hay ningún ganchito inicial ahí al lado de la F. enfocar, sí, sí. No hay ningún ganchito. Porque Sí hay, o sí tiene que haber un ganchito, claro, ¿entienden? claro, porque ¿qué te dice ahí la regla, Acá la Karina? Te no dice le que digo, la sílaba desreducida se sí, usa solo con rasgos F o B corta con ganchos iniciales. ¿Sí? ¿Ven? Yo voy a escribir en segunda posición y voy a escribir descend. No voy a utilizar el prefijo descend decir porque acá no tengo ningún ganchito inicial. Tengo la F y la vocal O nada más. ¿Entienden? Para poder utilizar. tenía que haber tenido ahí ahí un gancho. Claro. Desinflamar, sí, Un entiendo. ganchito inicial R o un ganchito inicial O. Claro, Fíjense que está acá bien. formar tengo Formar, sí, tiene razón. ¿entienden? Entonces yo Sí, no ahora voy la a tengo. usar el prefijo y voy a escribir toda la Ahí palabra. completo ese. Enfocar. ¿Estamos? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora les vamos a dictar algunas palabritas para que ustedes tengan como práctica. Van a hacer en sus casas, ¿sí? Como actividad. Y después miren el aula porque vamos a subir oraciones con prefijos. ¿Estamos? Para que puedan hacer. Y entonces en la clase que viene ustedes nos dicen todas sus dudas. ¿Estamos? Vamos a dictarle un ratito unas palabritas antes de terminar. Comprender. Compartir. Cangrejo. Conmover. Descongelar. Circunscribimos. Inflación. Encumbrar. Desinflación. Circunnavegar. ¿Estación, profe? ¿Ción es un gancho? Sí, Desinflación no dimos. es una terminación. No. Ah, no, Pero lo perdón. escribimos igual, lo escribimos como Sí, sabemos hacerlo. Sí. Ción, terminación, ción. Reconstructor. Reconstructor. Encontrar. Congreso. Circunvecino.
descontar, contrapelo. Con eso terminamos.